familia de Belgrano, que bueno, era una de las más acaudaladas en ese momento del Río de la Plata, como muchas otras familias de la época, decide mandar a sus hijos a estudiar a España, ¿no? Uno de los centros en ese momento más importantes. Y es allí donde Belgrano entra en contacto con todas las grandes ideas, podemos decir, filosóficas y también revolucionarias de la época. Todo esto va a terminar siendo el armazón, digamos, ideológico que luego Belgrano va a estar exponiendo a lo largo de su carrera como político, como líder, también como militar, pero sobre todo podemos decir en su producción intelectual. Bueno, Belgrano tiene una actividad sumamente intensa cuando él es nombrado como secretario del consulado en Buenos Aires, pero esto además para Belgrano es una gran oportunidad justamente para poder empezar a dejar en claro sus ideas, poder empezar a transmitir todo lo que él había adquirido en esos años de estudio, en esos años también ya de actividad política en España. Y entre esas ideas destaca mucho una en particular, algo que lo vuelve ciertamente pionero en la historia argentina, que es la de avanzar hacia un modelo de educación pública, educación gratuita, educación popular, que llegara a todas las capas de la población de ese entonces el Río de la Plata. Lo que Belgrano busca, lo que a él le interesa es poder realmente pensar en un modelo de educación que abarque a todos los estratos de la sociedad. En ese sentido, lo que él propone en estas memorias del Consulado de Buenos Aires es que cada parroquia dentro de lo que es el virreinato cuente con una escuela de primeras letras para poder empezar a impartir educación a todos los sectores. Y también, otra idea que es completamente de avanzada para esta época, Belgrano propone que la educación sea abierta a ambos sexos. Ya más adelante, Manuel Belgrano, estando en el Congreso de Tucumán y tratando de trabajar para lo que ya es la revolución, la idea de pensar un nuevo país independiente, liberado de lo que era el dominio español hasta ese momento, también manifiesta muchas de las ideas que estaban en circulación en esta época. Había muchas ideas y una de ellas, esta que sostiene Belgrano junto con otros integrantes del Congreso, otros revolucionarios del proceso, es la de crear una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, siguiendo el ejemplo de lo que ya había en algunos países europeos en ese momento, pero con un giro que resultaba completamente, hacemos hincapié en la palabra, revolucionario dentro de este proceso, que era poner a la cabeza de una monarquía en el Río de la Plata a un inca, a un descendiente del imperio de los incas en ese momento, y que, bueno, realmente esto rompía con todos los cánones políticos de lo que esperaba los sectores más altos de Buenos Aires, sectores que justamente estas líneas políticas, estas ideas contrapuestas sobre cómo se debería organizar el nuevo país que estaban haciendo, cada vez chocaban más. Cada vez era más evidente que había un sector que estaba más interesado en poder, digamos, desarrollar un país donde fueran pequeñas minorías con la suma del poder económico quienes también tomaran las decisiones políticas. Sin embargo, es un poco triste, pero podemos decir que 10 años después de la Revolución, se lamenta porque ha visto cómo en ese momento de la historia de la naciente Argentina son más estas ideas elitistas las que han triunfado. Lo interesante para ver es cómo ha legado todo un volumen de distintos materiales, de distintas ideas, además de lo que es su propia trayectoria como revolucionario, también como militar, también como intelectual, que permite realmente hasta el día de hoy rescatarlo, mostrar que tiene absoluta vigencia y que de hecho ya en él se encuentran semillas de lo que luego van a ser muchas otras gestas populares en la Argentina. Su ejemplo realmente vive en muchas maneras y hay ideas que hasta el día de hoy podemos rescatar y podemos usar para pensar una Argentina que sea más justa, más igualitaria, más inclusiva. Creo que el logro de Manuel Belgrano es sobre todo la inmensa cantidad de ejemplos y de ideas que nos ha legado hasta el día de hoy para seguir pensando la Argentina.